Hola a todos. Directo al punto. La ciencia muestra que la realidad es un campo infinito de energía cuántica vibrante. Ahora, cuántico en términos sencillos significa incrementos muy pequeños en los que se dividen muchas formas de energía. Así vemos que todo se compone de moléculas vibrantes. Esas moléculas tienen átomos que vibran. Y esos átomos están formados por partículas aún más pequeñas, con enormes cantidades de espacio vacío entre ellas, todas vibrando, girando y moviéndose todo el tiempo. Científicos de todo el mundo apenas empiezan a entender esto, y cada día aprendemos más. Este concepto es la base de lo que verás hoy. Mientras miras, piensa que en cada momento respiras, tu corazón late, tu sistema nervioso envía señales y los átomos de tu cuerpo giran. Todo se mueve constantemente y genera un campo alrededor. El movimiento de partículas y ondas está conectado en este campo. Incluso algo que parece inanimado, como un cristal o una rata muerta, a cierto nivel, muestra incontables partículas moviéndose en ondas constantes. Este concepto de campo en movimiento ha recibido muchos nombres a lo largo del tiempo. Nombres que incluyen el campo fuente y unificado, relacionados con la teoría del campo unificado. Hemos escuchado sobre el campo de conciencia de la fuente divina, que está un poco fuera de lo común en ese ámbito de la nueva era. Pero al final hemos decidido que, por cuestión de brevedad y para mantenerlo simple, por ahora solo lo vamos a llamar el campo. Al final, todo es semántica. Antes de empezar, agradecemos especialmente a David Wilcock por su mente, corazón y su libro Las investigaciones del campo fuente, y a Lynn McTaggart por su espíritu, sabiduría y su libro El campo. Ambos textos se citan frecuentemente en este video y abarcan gran parte de la investigación presentada. Ahora, este tema abre las puertas a muchos otros temas, incluyendo la energía de punto cero, el poder de las pirámides o las personas que practican el trabajo energético directamente para facilitar la sanación. Antes de eso, debemos retroceder y hacer la primera pregunta. ¿Qué es el campo? La teoría cuántica de campos es un término moderno para enseñanzas antiguas, originadas en Egipto y Grecia. Aunque hoy en día existe como una rama de la física teórica cuántica y realmente debe gran parte de su adaptación occidental moderna al investigador y especialista en interrogatorios Clive Baxter. Sin embargo, Baxter no buscó probar la existencia de energía mística en todo. Él se interesaba en la mente humana y sus efectos bajo hipnosis. Existen historias sorprendentes sobre la hipnosis. La hipnosis se ha utilizado para ayudar a las personas a sanar o incluso tener experiencias fuera del cuerpo de manera instantánea. Nos gusta una historia del libro El universo holográfico de Miguel Talbot, donde un hipnotizador logró que un padre leyera una inscripción en un reloj a través del vientre de su hija frente a una audiencia. El padre dijo que no sabía que su hija estaba en el escenario, ni que estaba entre él y el reloj que leía. Este experimento cambia por completo nuestra visión de la materia sólida. Las experiencias de Baxter con la hipnosis también son asombrosas. En un experimento similar, hipnotizó a un agente de la CIA para que recuperara y entregara un documento clasificado sin saberlo. Fue por este experimento en particular que sus estudios lo conectaron con la CIA, lo que después lo llevó al uso de la máquina de polígrafo, también conocida comúnmente como máquina detectora de mentiras. Un polígrafo es un dispositivo que registra en tiempo real datos sensoriales del cuerpo como presión arterial, pulso, respiración y conductividad de la piel. Con el polígrafo, detectar mentiras es posible porque al mentir suben el ritmo cardíaco y la presión arterial, mostrando picos en la lectura. Ahora, hoy sabemos que una máquina de polígrafo no es la forma más precisa de identificar si alguien realmente está mintiendo o no, porque simplemente al disminuir tu ritmo cardíaco y tu respiración y mantenerte muy tranquila, en realidad puedes engañar al polígrafo para que piense que siempre estás diciendo la verdad. Sin embargo, Clive Baxter lo usó para un propósito diferente. Clive Baxter estaba fascinada por los polígrafos y más adelante en su vida, de hecho, fundó la Escuela Baxter de Detección de Mentiras, ubicada en San Diego, California. Pero la parte emocionante de la historia ocurre mucho antes de eso, en una época en la que se le ocurrió la idea de probar los biorritmos de algo que no fuera un humano y conectó su detector de mentiras a una planta. Uno pensaría que el pulso de una planta es constante y poco interesante de analizar. Pero gracias al cielo que Baxter era un hombre curioso, porque hizo el descubrimiento más increíble, cuyas ramificaciones aún hoy nos cuesta trabajo procesar. Todo ocurrió cuando conectó su dracaena a un polígrafo y notó que sus señales eléctricas eran muy activas y cambiantes, contrario a lo que esperaba. Baxter escribió:
Aproximadamente un minuto después de comenzar la lectura del gráfico, el trazo mostró un cambio de contorno a corto plazo, similar a un patrón de reacción típico de un sujeto humano que podría haber experimentado brevemente el miedo a ser detectado. Básicamente, él contó que la planta, por un instante, pareció notar que no estaba sola en la habitación. Baxter sabía que para atrapar a alguien mintiendo, primero debía confrontarlo sobre lo que ocultaba. Si tus preguntas hacen que la persona se sienta amenazada o ansiosa, la actividad eléctrica en su piel se vuelve mucho más fuerte. Baxter quería ver si podía obtener una respuesta similar a la humana de su nueva amiga planta, amenazando de alguna manera su bienestar. Primero intentó sumergir una hoja en café caliente y la golpeó con su pluma. Hubo poca respuesta, intentó más cosas, pero no tuvo éxito. Caminando de un lado a otro por la habitación, finalmente tuvo este pensamiento. Ajá, buscaré un cerillo y quemaré la hoja. En ese momento la planta estaba a unos 15 pies de donde él estaba parado. Lo único nuevo que ocurrió fue el pensamiento. En el mismo momento en que la imagen de quemar esa hoja entró en la mente de Baxter, el bolígrafo de registro del polígrafo se movió rápidamente hasta la parte superior de la gráfica. No se habló, ni se tocó la planta o encendieron cerillos, solo hubo intención de quemar la hoja. El registro de la planta mostró una emoción dramática, como si tuviera mucho miedo. registró la siguiente declaración. Debo declarar que el 2 de febrero de 1966, a los 13 minutos y 55 segundos de esa grabación, toda mi conciencia cambió. Entonces pensé, vaya, es como si esta planta acabara de leer mi mente. Baxter se agitó mucho. Conectó bacterias de yogur, huevos de gallina ordinarios sin fertilizar de su refrigerador e incluso células humanas vivas a su polígrafo y siguió obteniendo resultados sorprendentes. De manera constante, lo que descubría una y otra vez era que todo ser vivo está íntimamente sintonizado con su entorno. Ante estrés, sufrimiento o muerte, todas las formas de vida cercanas reaccionan eléctricamente de inmediato, como si compartieran el dolor. Baxter quería asegurarse de que la información que se transmitía entre su mente y la planta no se hiciera a través de frecuencias electromagnéticas conocidas, como microondas o ondas de radio, así que continuó haciendo pruebas en varios seres vivos y mantuvo a sus sujetos de prueba dentro de jaulas de Faraday para bloquear las señales eléctricas y después utilizó una sala blindada de última generación y aún así pudo demostrar que no había conexiones detectables entre el sujeto y aún así obtenía la respuesta. Aún más sorprendente, descubrió que funcionaba sin importar la distancia e hizo una prueba notable con el astronauta de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, el Dr. Brian O'Leary, en 1988, quien formó parte de las facultades de la Universidad de Cornell, el Instituto de Tecnología de California, la Universidad de California y la Universidad de Princeton. Baxter tomó una muestra de saliva de O'Leary, quien luego viajó al aeropuerto de San Diego rumbo a Phoenix, Arizona, a 300 millas. Sincronizaron relojes y monitorearon las células de saliva del Dr. O'Leary en el laboratorio todo el tiempo. Las células solo vivieron de 10 a 12 horas, pero Baxter detectó picos en su actividad cuando O'Leary casi perdió su vuelo, durante el despegue, al aterrizar y cuando su hijo no fue al aeropuerto a recibirlo. Su mente enviaba ondas de información que sus células captaban en un laboratorio a 500 kilómetros como si aún estuvieran en su boca. El efecto funciona igual de bien si las células se mantienen en una habitación blindada, lo que demuestra nuevamente que las señales no se transmiten por ninguna forma de energía electromagnética. Este fenómeno de campo comenzaba a atraer la atención mundial. Desde entonces, ha habido muchos más científicos e investigadores que han dedicado sus vidas a estudiar este trabajo, y sus innumerables hallazgos han sido suficientes para crear un impacto bastante sustancial en la comunidad científica, lo cual no es una hazaña fácil, créeme. Aún así, de alguna manera, los medios de comunicación principales no les gusta hablar de estos temas y ven la teoría de campos como un tema algo misterioso, y hay algunas suposiciones comunes sobre por qué es así. Por supuesto, este es probablemente el punto en el que los escépticos saldrán de la nada y dirán, no es una conspiración, simplemente ha sido desacreditado. Esto es lo que encontramos tras analizarlo. Al hacer un experimento, los pensamientos e intenciones del investigador influyen en el resultado, incluso si busca desacreditarlo. Así, los científicos que observan los experimentos, incluso desde una sala protegida, todavía los afectan. Los cazadores de mitos en realidad demostraron esto perfectamente. En sus pruebas de seguimiento con electroencefalograma no hallaron efectos, por lo que concluyeron que el mito era falso. Sin embargo, lo que no consideraron fue que su propia presencia mental durante el experimento era mucho mayor que la energía de, por ejemplo, los huevos lanzados con la catapulta. Por eso, la dracaena no reaccionó, ya que estaba conectada con quienes le prestaban atención, pese al blindaje electromagnético. Esto es típico en todos los experimentos repetidos que dicen refutar el efecto.
Además, el proyecto de conciencia global, en el que colaboraron alrededor de 100 investigadores y científicos a través del Instituto de Ciencias Noéticas, también demostró esto al mostrar que cuando alguien realiza un experimento, sus propios pensamientos e intenciones tienen un efecto enorme en el resultado del experimento, incluyendo, nuevamente, la intención de refutarlo. Y así, ese dicho clásico, ya sea que pienses que puedes o que no puedes, de cualquier manera tienes razón, ahora es más cierto que nunca. Todo esto nos lleva a creer con bastante firmeza que, en última instancia, las células de todos los seres vivos están en comunicación constante entre sí, tanto así que cuando una está en peligro, la vida que la rodea literalmente comparte la experiencia. Así que cuando estamos en medio de una multitud de personas estresadas o infelices, en comparación con una multitud de amigos felices y positivos, bueno, estoy segura de que puedes imaginarte la diferencia en la experiencia. Recuerda, como con los científicos del efecto Baxter, la energía más fuerte siempre gana. Si te rodeas de personas infelices pero decides estar de buen humor, acabarás animándolas. Ahora, llevándolo aún más lejos, Baxter observó la comida y se dio cuenta de que una de sus plantas respondía con estrés cuando él estaba comiendo. Descubrió que la conciencia de todas las plantas era tan activamente consciente de que su compañera estaba siendo comida que mostraban señales de miedo. Esto lleva al fenómeno de ser consciente de lo que comes a un nivel completamente diferente. ¿Qué podemos comer sin causar daño? Las pruebas de Baxter también han encontrado la respuesta a esta pregunta. Él descubrió que si pensabas y sentías una gratitud extrema por lo que fuera que estuvieras a punto de comer, enviando amor a todas las personas y a quienes participaron para reunirlo y preparar este platillo para ti, e incluso a la propia tierra por cultivar todos los alimentos, eso era la clave. Expresar agradecimiento y bendiciones antes de comer o cocinar tu comida reduce significativamente todas las señales de malestar en la comida misma, y por lo tanto, también en el campo circundante. Baxter dijo que era como si la comida aceptara su papel en tu vida y se entregara voluntariamente a ese destino. Increíble, ¿verdad? Y esto es solo la punta del iceberg. Ni siquiera hemos comenzado todavía, así que mantente al pendiente y nos vemos la próxima vez. Satsang con Mochi.